Uno de los temas fundamentales en la ética que pocas veces se aborda es si hay un proceso de maduración moral de la persona o no hay tal proceso. ¿A qué me refiero con esto? Pues comparémoslo, por ejemplo, con lo que es la maduración física. Es obvio que hay un proceso de maduración física y se notan claramente las diferencias entre una persona de 5 años, por ejemplo, y una persona de 50 años, físicamente hablando. Hay también un proceso de maduración psicológica, no esperamos los mismos argumentos y los mismos planteamientos vitales de una persona de 5 años que de una persona de 50 años. Pero podríamos hablar también de un proceso de maduración moral, de maduración en la argumentación moral. Para responder a esta pregunta vamos a centrarnos en las investigaciones llevadas a cabo por el psicólogo moral Lawrence Kohlberg en Estados Unidos y algunos otros países, para que no fuese una cuestión solamente de una determinada cultura. La conclusión a la que llegó es que efectivamente sí que se puede hablar de maduración moral. Y se puede hablar de maduración moral hablando de 3 grandes etapas, y cada una de ellas a su vez pues tendría 2 subtipos distintos o 2 estadios distintos. ¿Cuáles son esas etapas? Vamos a hablar de una primera etapa que sería un nivel preconvencional, una segunda que sería convencional y una tercera que sería posconvencional. ¿A qué nos referimos con estas palabrejas? Pues mira, convencional. Hablamos de una persona que es convencional cuando es una persona común, cuando es una persona que pasa bastante inadvertida, ¿no?, en el grupo y que le preocupa mucho el grupo, el qué dirán y tal. Ese nivel convencional se refiere precisamente a las personas que les preocupa mucho sentirse integradas dentro del grupo. Eso es lo que va a motivar gran parte de sus acciones. Pero luego nos vamos a encontrar, hemos dicho, también con un nivel preconvencional, es decir, personas que ni siquiera han llegado todavía al nivel convencional. ¿Y qué es lo que caracteriza y motiva a este tipo de personas? Son personas que podríamos definir como individualistas o egocéntricas, en el sentido de que ni se centran siquiera ni se preocupan por lo que sea el grupo, sino que lo único que les motiva a actuar de una determinada manera es las consecuencias que pueda tener esa acción sobre ellos mismos. Y luego hablaríamos de un tercer nivel que es posconvencional. Posconvencional, que son personas que no tienen una posición ni egocéntrica, individualista, que piensan solamente en las consecuencias para ellos mismos, que sería preconvencional, ni tampoco pues que piensan únicamente en su grupo de pertenencia, sea más cercano o más general, sino que piensan en términos más universales a la hora de actuar de una determinada manera. Por ejemplo, en los derechos humanos, que tienen un carácter universal, que son válidos para cualquier persona, y de eso es de lo que se trata pues cuando hablamos de este tipo de planteamientos morales posconvencionales. A su vez, hemos dicho que cada nivel tiene como 2 estadios o 2 etapas. Vamos a hablar de el preconvencional. ¿Qué es lo que motiva a las personas que están en el primer estadio o etapa? Pues lo que motiva a actuar de una determinada manera considerando que algo es justo es fundamentalmente el temor al castigo. Esto es algo que podemos encontrar prácticamente en todos los niños. Empezamos pues nuestra infancia precisamente evitando el castigo con una actitud pues, como hemos dicho, individualista, pero nos podemos encontrar perfectamente a quienes con 40 años lo único que les motiva a actuar de una determinada forma es el temor al castigo. Pensemos, pues qué sé yo, quién se pone el cinturón de seguridad únicamente pues porque no le vayan a poner una sanción, ¿no? Igualmente, dentro de este nivel preconvencional hay una segunda etapa o estadio que es lo que denominaríamos, en este caso, una actitud pragmática, donde se actúa de una determinada manera porque me conviene, porque obtengo algún beneficio de ello, pensando siempre en términos individuales. Entonces, correcto es aquello que a mí me conviene, aquello de lo cual yo obtengo algún beneficio.
Sin embargo, si pasamos a lo que es ya el nivel convencional, lo que sería el estadio 3, sería pues esas personas que están muy preocupadas solamente por el qué dirán, por el grupo de personas cercanas, por agradar a esas personas cercanas, ya sean familiares, compañeros, profesores, etc. Y entonces pues se hacen las cosas pensando sobre todo en que quieren agradar a esas personas cercanas. Por ejemplo, cuando se estudia porque no quieres causar mala sensación a tus familiares, y desde luego esperas la palmadita en la espalda después de que termine el curso y de que has aprobado todo, y eso es lo que más satisfacción te va a dar, precisamente esa palmadita en la espalda. O que no consumes drogas porque decepcionarías profundamente a tus padres. Lo que motiva a las personas que están en ese estadio 3 es el que se les considere pues buenos chicos, buenas chicas, y que no van a decepcionar a quienes están cerca. Nuestras abuelas muchas veces cuando hacen afirmaciones del tipo oye, pero ¿cómo vas a salir así? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir? ¿No? Están mostrando esa obsesión por el qué dirán, y están mostrando esa obsesión igualmente por las personas cercanas, porque les preocupa mucho lo que puedan decir, lo que puedan pensar los demás en el grupo de pertenencia. El estadio 4 lo que nos viene a decir es que lo fundamental es cumplir con lo que dice la ley, lo que dice la autoridad establecida, y lo que pues las personas que estén en el estadio 4 no quieren es meterse en problemas, simplemente pues aceptar tal cual lo que está establecido por la ley, por la norma, por la autoridad, y ya no en términos del grupo pequeño de familiares, amigos, profesores, personas cercanas, sino por la sociedad en general. Pasaríamos a continuación a hablar del nivel postconvencional. El nivel postconvencional ya no se centra ni en posiciones individualistas, preconvencional, ni tampoco en posiciones que afectan al grupo cercano, convencional, sino que se va a centrar en una actitud que aborda las cuestiones morales, pues pensando en términos universales. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues nos va a llevar a una quinta etapa o quinto estadio. Consideraría que hay que cumplir con la ley, como en el 4, pero con un matiz, que es el que viene a continuación, después de haber hecho un examen sobre si realmente las leyes son justas, porque podríamos encontrarnos que haya leyes que no sean justas, y aquí va a prevalecer lo que son los principios morales sobre la ley, en las personas que estén en el estadio 5. Por último, podríamos hablar de un estadio 6, y este estadio 6 es el que está orientado ya por principios éticos universales. Se centra, por ejemplo, en la dignidad de la persona como algo fundamental, los derechos humanos igualmente como algo fundamental, y por tanto ya no pensamos simplemente en qué me viene bien a mí, qué viene bien a mi grupo o a la aceptación mía por parte de ese grupo al que pertenezco, sino que se piensa en qué es lo más beneficioso para cualquier ser humano por el simple hecho de ser humano. Habría que decir que a este sexto estadio, nos dice Kohlberg, solamente llega el 5% de la población. Al nivel postconvencional, nos dice Kohlberg, llega un 25% aproximadamente de la población, es decir, 1 de cada 4 personas. De tal forma que la mayoría de las personas se quedan durante toda su vida en los primeros estadios o en las primeras etapas. Es algo pues que me parece bastante interesante, porque no todas las personas, aunque hagamos lo mismo, lo hacemos por las mismas razones. Pensemos, por ejemplo, en pues personas que se niegan a consumir drogas. Se pueden negar a consumir drogas simplemente por temor al castigo o porque esperan algún tipo de premio, estarían en el nivel preconvencional, o se podrían negar porque iban a decepcionar profundamente a su familia, por ejemplo,
o la ley lo prohíbe y estarían en el nivel convencional, y puede ser que en realidad lo que les motive sea la ley lo que lo prohíbe, pero además se piensa y se tiene claro que es una ley justa porque las drogas generan adicciones y generan una serie de problemas importantes que más vale evitar. O cuando pensamos en principios universales, pues podríamos pensar, por ejemplo, en el valor y la importancia de la salud como algo deseable para cualquier persona y que desde luego es algo que nos aleja del consumo de las drogas, de tal manera que tendríamos que pensar en el principio de la salud como algo beneficioso para cualquiera y que habría que intentar actuar siempre pensando en aquello que sea más beneficioso, y eso nos alejaría de las posibles adicciones y de todos los problemas socioeconómicos que suelen ir vinculados al problema del consumo de droga en bastantes ocasiones. Como podéis ver, es posible también madurar en el ámbito de la moral, de la argumentación moral, pero no quiero decir que todos maduremos y que todos maduremos de una forma homogénea. Igual que hay gran diversidad en otros ámbitos, pues cuando hablamos de seres humanos, también aquí nos encontramos que hay una gran diversidad entre cómo maduran unas personas y cómo maduran otras personas. Espero que os haya parecido interesante y que os pongáis a profundizar más sobre este tema. Adiós.